Bienvenido a este tutorial. Estaremos viendo la resolución para pantalla y para impresión. Esto puede ser muy útil cuando nosotros vayamos a trabajar con edición de video o fotografía. Muy bien, vamos a tener acá un programa como Photoshop para poder ilustrar mejor el punto que queremos dar a entender. Muy bien, vamos a venir acá a Archivo y vamos a abrir una imagen y vamos a comenzar a ejemplificar el mismo. Cuando nosotros trabajamos con imágenes, generalmente tenemos que tomar en cuenta el ancho y el alto de la imagen, tanto en la captura mediante dispositivos como cámaras fotográficas profesionales o dispositivos electrónicos como los celulares u otros. Cuando nosotros vamos a tomar la fotografía necesitamos tres elementos importantes que nos van a indicar. Entonces sería en este caso el ancho, vamos a poner el alto y acá la profundidad, que sería la resolución, que constituiría generalmente puede ser de 72 o de 300. Esta resolución es la cantidad de información que va a contener por pulgada. Entonces nosotros necesitamos saber esos datos. Si yo voy a trabajar en una imagen como esta o en otro espacio de trabajo, voy a venir acá, voy a venir a nuevo y cuando ingrese una nueva área de trabajo, tengo que saber acá, por ejemplo, cuánto de ancho, cuánto de alto, y en esta parte de resolución es lo que digo, la importancia de cuántos píxeles va a tener cada pulgada lineal. Entonces, en este caso, esto está relacionado con esto. Para que nosotros podamos entender mejor esta relación, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando manejamos píxeles, nosotros tenemos acá una serie de cuadrados que vamos a visualizar en cada una de las imágenes. Si me acerco, ya comienzan a aparecer estos cuadrados. Por ejemplo, acá, cada uno de estos cuadrados es un píxel específicamente. Entonces, esta información es la relevante. Nosotros tenemos que determinar cuántos píxeles va a tener una pulgada. Entonces, en este caso, voy a venir, voy a otra vez ubicar acá y voy a hacer la siguiente acción. Por ejemplo, si tengo, vamos a ver acá, un ancho de unos 600 píxeles y un alto de unos 400 píxeles. Si nosotros multiplicamos ahora 600 por 400, tenemos acá aproximadamente 240.000 píxeles. Entonces, esta cantidad de información es la que nos va a dar la resolución. Cuando nosotros manejamos imágenes muy grandes, por ejemplo acá puede ser un 1024 y acá un 900, si multiplicamos nosotros 1024 por 900, nos da aproximadamente 921.600 píxeles. ¿Y qué pasa si nosotros comenzamos a manejar imágenes mucho más grandes? Por ejemplo, manejar acá ya la cantidad de estos números de forma literal ya sería bastante grande. Pero ¿qué pasaría si comenzamos a manejar ya acá de esta forma? 4000 píxeles de ancho una imagen, o sea, estos puntitos que nosotros acá hemos indicado, 4000 de estos puntitos a lo ancho y 2000 a lo alto. Entonces, para sacar la resolución también tuviéramos que multiplicar 4000 por 2000. Entonces tenemos 8 millones
de puntitos llamados píxeles. Entonces tenemos 8 millones de píxeles. Pero nosotros generalmente, para no decir de cuánto es la resolución de tu cámara o a qué resolución saca fotografía o a qué resolución vas a manejar el, el trabajo acá dentro de un editor de imágenes, en vez de utilizar millones acá de píxeles, directamente decimos 8 megapíxeles. Entonces, en vez de decir 8 millones de píxeles, 8 megapíxeles. Entonces, esa es la cantidad, esa es la resolución de esto. Por ejemplo, estaría a 8 megapíxeles. Muy bien. Entonces, ya sabemos más o menos cómo sacar la resolución. Pero al momento de trabajar, ¿cómo podemos hacer y trabajar con esto específicamente? Muy bien. Vamos a resumir en un punto acá para trabajar y luego vamos a especificar y aclarar por qué se utiliza de esa manera. Voy a venir a nuevo. Cuando yo comience a trabajar para dispositivos de pantalla, pueden ser esto para celulares, tablets, smartphones, para monitores de computadora, para cualquier dispositivo electrónico, algún display, televisión, o unos televisores grandes o pequeños, cualquiera que vaya a utilizar esos dispositivos electrónicos, cuando yo vaya a elegir un área de trabajo, tengo que manejar una resolución específicamente aparte de la anchura y altura. Entonces, por ejemplo, acá, si voy a hacer una página web, puedo elegir acá un tamaño relativamente pequeño como esto o como esto. Y acá tenemos la anchura del área de cuántos píxeles, la altura y acá está la resolución. 72 se maneja generalmente para pantallas. Acá vamos a poner para pantallas es 72. Acá píxeles por pulgada lineal. Acá. Entonces, eso es, enseguida vamos a especificar cómo funciona esto. Y para impresión es 300 píxeles por pulgada. Muy bien. Pero si voy a imprimir tan solo en mi casa con mi impresora doméstica, entonces para impresión que no sea profesional, para impresión en casa, esta es impresión profesional, para impresión en casa, puedo utilizar 200 o 150 píxeles por pulgada. Entonces ya sabemos nosotros cómo configurar cuando vayamos a trabajar determinada área. Siempre existe estas opciones cuando nosotros trabajamos. Muy bien. Ahora sí, entonces acá cambio a 72. Voy a decir acá que la anchura de mi documento acá es, por ejemplo, de 2000 de ancho y 800 de alto. Y acá en cada pulgada lineal quiero 100 píxeles. Voy a crear, acá tengo mi espacio de trabajo en este lugar y ahora vemos nosotros el tamaño exactamente. Muy bien. Si nosotros vamos a crear lo que es para impresión, acá en lugar de 100 podemos poner 300 o como hemos dicho, para dispositivos electrónicos es 200, para impresión en casa es de 150 aproximadamente y para impresión profesional de 300 píxeles por pulgada. Muy bien. Voy a crear acá otra vez esto, pero no quiero mesa de trabajo y acá tengo ya mi espacio de trabajo. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer ahora esto para poder determinar el tamaño exactamente de información que tenemos? Si nosotros venimos acá a nuestra imagen, por ejemplo, voy a venir primero antes para visualizar en esta parte. Si hago clic con el botón derecho, voy a venir a propiedades y en propiedades acá puedo visualizar en detalles acá cuánto son las dimensiones, el ancho, el alto y acá la resolución horizontal y vertical. Acá me dice que es
72 píxeles por pulgada acá, que sería lo mismo que manejamos acá cuando estamos creando un nuevo documento. Acá, píxeles por pulgada serían 3p. Muchas veces lo utilizamos como ppi. Muy bien. Entonces, cuando trabajamos así, acá nos indica de cuánto es esta profundidad, esta resolución prácticamente de la imagen. Si es de 72, entonces nosotros podemos utilizar para dispositivos electrónicos. Pero ¿qué pasa si yo quiero forzar esta imagen que es ahora para dispositivos electrónicos porque tiene solo 72 de resolución en este tamaño concretamente? Lo que va a pasar es que va a salir completamente no claro, o sea, va a salir opaco, va a salir sin brillo, sin naturalidad, va a salir totalmente artificial, o sea, los colores todo se va a perder. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a imagen, vamos a ver acá tamaño de imagen. Ya sabemos en esta parte qué resolución utilizar, independiente del tamaño. Ahora vamos a explicar por qué se utiliza de esa manera. Muy bien. Vamos a venir acá. Me voy a acercar muchísimo más a esta imagen hasta que me aparezca acá estos píxeles. Y muy bien. Acá tengo yo los píxeles que se ven estos cuadrados. Entonces voy a comenzar a marcar con esto lo que me diga que es una pulgada. Cuando yo voy recorriendo, vamos visualizando nosotros en la parte derecha y me dice a cuántas pulgadas corresponde. Muy bien, vamos a recorrer un poco más. Vamos a ver acá un poco más. Hasta ahí aproximadamente. Muy bien. Voy a recorrer y una pulgada es justo acá. Ahora yo ya tengo una pulgada marcada de ancho. Voy a ahora marcar una pulgada de alto. Vamos a ver ahí. Hasta ahí es una pulgada. Muy bien. Si nosotros comenzaríamos a contar cuántos píxeles acá está en una pulgada, tendríamos 72 de estos puntitos en esta pulgada. De ancho y de alto también 72 puntitos o píxeles dentro de una pulgada. Pero vamos a cambiar esto. Vamos a decir lo siguiente acá. Vamos a venir a tamaño de imagen y vamos a cambiar la resolución en este punto. Voy a decir que quiero acá 10 píxeles, solo 10 píxeles en una pulgada, 10 píxeles lineales en una pulgada. Vamos a venir acá. Entonces voy a decir acá, ok. La imagen, como hemos visto, no se ha cambiado absolutamente nada, sigue los tamaños. Pero si yo me acerco acá, hasta que me aparezcan los píxeles, hasta acá me aparece, y voy a comenzar a recorrer con esto. A medida que vamos recorriendo, vemos que hemos llegado a una pulgada y acá a una pulgada. Eso me indica en la parte flotante de ese cuadrado. Muy bien. Entonces, si comenzamos a contar, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Similarmente abajo tenemos. Entonces, en una pulgada, acá tenemos 10 píxeles de ancho acá en total y de altura 10 píxeles en una pulgada. Esta es la cantidad de información que está conteniendo en este tamaño exactamente. Resulta que cuando nosotros trabajamos, como hemos dicho acá, para pantallas, 72 píxeles tiene que haber en una pulgada. Entonces, si yo mando a imprimir esto, por ejemplo, van a tener que convertirlo de la siguiente manera. Lo van a convertir acá en 300 píxeles. Tiene que tener 300 píxeles en una pulgada.
Entonces acá tenemos 300 píxeles. Muy bien, voy a apretar OK. Y como vemos, el tamaño no me ha cambiado absolutamente nada. Y ahora, cuando mande a imprimir, acá voy a tener 300 de estos píxeles en 1 pulgada. Acá voy a recorrer aproximadamente hasta ahí, hasta este lugar. Entonces tengo 300 puntitos o píxeles hasta este nivel. Muy bien. Queremos aclarar esto porque es sumamente importante cuando vayamos a ingresar al mundo del diseño o edición de imágenes. Muy bien, tenemos acá entonces esa resolución, pero no hemos cambiado el tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque resulta que me da la capacidad, acá tenemos el tamaño original. Si voy a decir que solo quiero un píxel, nada más que un píxel en 1 pulgada, entonces acá tenemos el tamaño. Este es el tamaño original, como vemos acá, dimensiones es 768 píxeles por 485. Entonces, ¿cómo resulta que hemos sacado el resultado? Entonces regresamos nuevamente a lo primero que habíamos dicho, que para sacar la resolución solo hemos multiplicado el ancho por el alto, y esa es la resolución. Si nosotros queremos acá, por ejemplo, muchos más píxeles, porque a mayor cantidad de píxeles, más claridad en la imagen. Muy bien. Entonces, si nosotros ponemos acá 300, significa que solo esta cantidad de pulgadas nos va a permitir el área de trabajo. Acá estamos trabajando en 2.56 pulgadas de ancho y altura, 1.62 pulgadas de alto. Entonces este es el tamaño. Por eso cuando yo cambio en estas proporciones no pasa nada acá, no estoy cambiando la resolución, estoy jugando con los valores y se está moviendo en base a estas opciones. Acá no estamos forzando el área de trabajo, estamos simplemente jugando con estas alternativas. Entonces acá este es el tamaño original y digamos que esto viene con 1. Generalmente viene con la resolución que nosotros le hemos dicho, con las características de la imagen de acá, 72, para que se vea mucho más claro. Pero si estaría acá con una resolución de 1 y estos tamaños en pulgadas, entonces igualmente se va a ver bien de esta manera. Muy bien. Entonces nosotros le damos este tamaño a la empresa que nos lo va a imprimir un banner. Viene y tiene que convertirlo a la resolución para que pueda imprimir. Entonces lo va a cambiar acá los valores y va a decir nosotros imprimimos con 300 para que salga claro. Entonces el máximo tamaño que vamos a poder lograr con esto para que no pierda la calidad va a ser estas medidas, así que nuestra imagen va a salir bastante pequeña acá porque esta imagen así está ya constituida. Muy bien. Entonces, esa es la resolución importante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero forzarlo? Quiero aumentar la calidad. Aunque no haya calidad, quiero aumentarlo. Entonces, puedo cambiar acá los valores. Voy a decir, por ejemplo, que quiero una calidad de 300. Acá quiero aproximadamente unos 5 píxeles o 5 pulgadas. Acá también se me ha cambiado proporcionalmente la imagen para que no se distorsione, pero quiero 5 pulgadas. Y a pesar de que quiero 5 pulgadas, estoy forzando y acá no me ha cambiado este valor. Porque yo estoy diciendo que quiero esto, no me interesa que cambie o no esto. Lo estoy forzando y le estoy diciendo que quiero sí o sí 5 pulgadas de ancho mi imagen. Entonces me va a decir, pero ¿cómo estás forzando si acá no tienes la capacidad para forzar? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Aprieto OK y me lo ha forzado el tamaño. Pero ahora si nos percatamos acá, vemos que la imagen ha comenzado a decaer y los colores se han comenzado a perder, la claridad, la nitidez. Acá se ve puntos más pixelados, más difuminados, acá elementos mucho menos claros.
entonces mi imagen no va a salir completamente nítida como estaba. Acá vemos, por ejemplo, este desfase de los píxeles. Entonces, si forzamos nosotros una imagen, voy a hacer control Z, es equivalente a eso. Por ejemplo, acá es similar a lo que forzaría yo. Voy a hacer más grande de ese tamaño mi área de trabajo. Y mi imagen original es este tamaño. Muy bien. Entonces, si yo quisiera mayor calidad, podría creer que solo tuviera que aumentar nada más que el tamaño de esto para lograr ese tamaño grande que quiero que imprima tamaño toda una pared. Entonces, voy a hacer de esta manera, arrastrar con Shift, voy a restringir. Entonces digo, tranquilamente yo puedo acá jalarlo, ya tengo mi imagen. Vamos a ver al 100%. Y ahora vemos que no está claro. Así nos lo va a imprimir como estamos viendo ahora. Este cabello, por ejemplo, no se nota absolutamente bien definido en esta parte. Está totalmente opaco. No está claro como realmente quisiera que salga. Entonces, como conclusión podemos decir nosotros, imágenes pequeñas no podemos forzar para que se hagan grandes porque pierde su calidad. Imágenes grandes, acá vamos a hacer ahora 100% con control Z. Imágenes grandes podemos hacer más pequeño y se nos puede incluso aumentar la calidad de la imagen. Si lo hacemos desde acá, por ejemplo, como lo hemos hecho hace un instante, puedo aumentar acá la resolución y hacerlo mucho más pequeño y se va a aumentar la calidad de la imagen. Puedo hacer 400, pero sin demuestrar acá. Entonces hago OK y acá tengo mi imagen y en cada uno de los elementos tengo muchísima más claridad acá porque tiene mucho más cantidad de píxeles en cada pulgada. Entonces, eso que quede bien claro que no podemos nosotros forzar para hacer más grande. Entonces, si vamos a hacer un trabajo profesional, tenemos que configurar nuestra cámara fotográfica que por lo menos nos lo saque la fotografía en un tamaño sumamente grande y la resolución alta. Por ejemplo, si manejamos el formato RAW, muchas veces con formatos nativos, podemos tratar de forzar que por lo menos nos saque 300 píxeles por pulgada y a una resolución en coordinación con esto, por ejemplo, a unos 4000 o unos 6000 muchas veces sacan por unos 4000 píxeles de ancho y de alto. Y hemos visto nosotros cómo vamos a jugar junto con este valor para que se vea mucho mejor. Si acá yo pondría 1, tuviera que multiplicar 1 acá, por ejemplo, si pondría 1, esto igual se va a mover automáticamente y daría lo mismo. Entonces 300 acá con esta resolución. Prácticamente es lo mismo, solo que con esto nos permite a nosotros darnos cuenta un poco más claro cuántos megapíxeles vamos a manejar. Hasta acá sería este video, espero que sea muy claro en la manera en cómo vamos a proceder cuando tengamos que hacer trabajos para sitios web y trabajos para impresión. No nos olvidemos que para trabajar en sitios web, imágenes o galerías, fotografías, video, todo, manejemos a 72 píxeles por pulgada. Es suficiente, el ojo humano puede visualizar esto. Mucho más de esta resolución el ojo humano no va a apreciar en dispositivos electrónicos. Así que de gana estamos sacrificando píxeles, suficiente con 72. Pero si vamos a llevar a impresión, tratemos de manejar 300 píxeles por pulgada, va a salir muy claro esto en la impresión. Pero si lo vamos a rebajar, vamos a perder muchísima calidad. Por más que la imagen sea grande, pero va a perder su calidad.